En esta meditación de Génesis capítulo 22, yo quiero mostrarles un detalle de suma importancia acerca de la fe. Bueno, en este pasaje podemos encontrar que Dios prueba a Abraham y con una prueba mayúscula, porque le está diciendo que sacrifique a su hijo. A ver cómo se comporta Abraham ante esta petición que Dios le está haciendo. Acordémonos que Abraham era estéril, su esposa también, duraron muchos años y no tenían hijos. Al final Dios les da a Isaac, su único hijo. Y ahí es donde Dios hace énfasis y le dice, sacrifícame a Isaac, a quien amas, a tu único hijo. Entonces Abraham ni parpadeó. Esto es asombroso. Yo no siento tener ese calibre espiritual de Abraham. Imagínese usted que le pidan Dios que usted sacrifique a su hijo, a su hija. Bueno, yo no sé cómo nos comportaríamos, pero este hombre sobresaliente en la Biblia, por eso le llaman amigo de Dios, por eso le llaman el padre de la fe, porque ni le hizo números. Él dijo, bueno, Dios me dio a mi hijo, entonces yo voy a ir a sacrificarlo. Y preparó todo. Caminaron 3 días. Él, Isaac, llevaba un animal también de carga y llevaban también a 2 siervos. Pero cuando llegaron al monte, ¿verdad? Al lugar y donde Dios les había dicho que ahí tenía que ser, Dios le había dicho a Abraham en tal monte, y llegaron ahí a ese lugar. Y imagínense en esos 3 días todo lo que pasó por la mente de Abraham y por la mente de Isaac, que no sabía exactamente a lo que iban, pero Abraham sí sabía a lo que iba. Cuando llegaron a ese lugar, después de haber tenido Abraham la oportunidad de devolverse, de decir, Dios, por favor, no, en ningún momento se registra que Abraham dijese algo parecido, sino que iba determinado a darle a Dios lo que Dios le había pedido. Dios le había pedido algo muy difícil, como hemos dicho, a su amado Isaac, su único hijo. Y cuando llegaron a este lugar, dejó él a sus ayudantes por ahí, pero les dijo esta frase que ven, en esta meditación es como el centro. Les dijo esta frase: iremos, adoraremos y volveremos, en plural. ¿A qué se refería Abraham? ¿Qué estaba pensando Abraham cuando dijo volveremos? Porque él sabía que él iba a sacrificar a su hijo. Entonces es como para que él hubiese dicho, iremos, adoraremos y volveré. ¿Por qué? Porque Isaac estaría muerto ya, porque en eso consistía el sacrificio de degollar a su hijo para Dios. Y cuando él dice esto, ¿en qué está pensando? ¿Será que está pensando en que Dios lo va a detener y que no va a tener que sacrificar a su hijo? ¿Será en eso lo que está pensando? No, no está pensando en eso. Abraham lo que está diciendo, iremos y yo voy a sacrificar a mi hijo Isaac, pero yo sé que Dios me lo va a resucitar de ahí donde él va a quedar degollado. A ese punto de amor, de fe, de entrega llegó este hombre, y sobre todo, como hemos dicho, de fe, porque él sabía que él estaba determinado y que Dios le había pedido a su hijo y que por tanto él tenía que darle muerte, sacrificarlo, pero él sabía que aunque estuviese su hijo desangrado, Dios tenía todo el poder para resucitarlo. A ese punto, a ese nivel de fe llegó. ¿Por qué creen que es el padre de la fe? ¿Por qué creen que Dios formó una gran nación a partir de esta fe, de este hombre? Por ese nivel de entrega que él tuvo. Esto es maravilloso. Y lo maravilloso es esto, que Abraham ha creído anticipadamente a la resurrección de los muertos, a la resurrección de
Jesucristo. Él está creyendo, anticipadamente en que un día la simiente de él, porque él sí sabía que a través de la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones. Y dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 16 que la simiente de Abraham es Cristo, el que iba a resucitar. Entonces cuando Abraham dice iremos, adoraremos y volveremos, él no está pensando en que Dios iba a cancelar ese sacrificio, como vemos que lo hizo en el pasaje, en el capítulo 22 de Génesis. Porque al final Dios lo detuvo porque ya vio que Abraham estaba determinado y decidido. Y Dios dijo, no lo sacrifiques. Abraham, mandó Dios un ángel a prisa porque ya tenía el cuchillo en la yugular de su hijo para degollarlo. Y Dios en ese punto lo detiene. Ahí en el filo de la navaja, como dicen, ahí lo detiene el Señor. Y el Señor dice, Abraham, Abraham, detente. Ya conozco que no me has negado a tu hijo. Bueno, esto es maravilloso. Entonces Abraham se detiene y Dios continúa diciendo, como no me has negado a tu hijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré una gran nación de ti, te multiplicaré, te bendeciré en gran manera. Y hoy día podemos ver el cumplimiento de esa promesa a través del gran pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, sino también los que hemos creído en Dios y nos ha sido contado por justicia, al igual que Abraham. Estamos hablando de toda la iglesia que somos hijos de Abraham por esta promesa, por esto que Dios dijo en aquel momento en el monte Moriah, que fue donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Bueno, Abraham había dicho también algo, porque cuando iban de camino, su hijo Isaac le preguntó, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, pero el cordero, ¿dónde está el cordero? Dijo Isaac. Él sabía que tenía que ser un cordero. Y Abraham dijo algo, Dios se proveerá de cordero. Eso fue lo que dijo Abraham. Ahora, cuando Dios detiene el sacrificio, resulta que detrás de Abraham vuelve a ver y hay un carnero en una zarza ahí enredado, y dice que Abraham toma este carnero y lo sacrifica. Pero en realidad ese no fue el animal al cual Dios había dicho que él iba a proveer, sino que Abraham, Isaac, están hablando de un cordero, no de un carnero. Entonces el carnero no es el cumplimiento de lo que Abraham está diciendo, que Dios se va a proveer de cordero, porque lo que hay es un carnero. Lo que está hablando Abraham es algo profético, de que un día el cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Esto es maravilloso, y sobre todo esa frase que es el meollo de esta enseñanza, de este punto, de esta meditación, que es que Dios se iba a proveer. Y por eso es que Abraham dice, iremos, adoraremos, y lo dice en plural, y volveremos, porque él sabía que aunque su hijo iba a morir, eso era lo que había en el corazón y en la mente de Abraham, que su hijo ese día iba a morir. Entonces Dios lo iba a resucitar de los muertos. Es una fe anticipada de la resurrección de los muertos, puesta por la fe de Abraham, y que un día determinó que en la cruz del Calvario fuese sacrificado el Hijo de Dios, y que 3 días después iba a resucitar de entre los muertos. Tenemos que tomar en cuenta que nunca se ha visto una resurrección de un muerto.
en el tiempo de Abraham. Es algo inédito. Eso hace más grande la fe de este hombre. Y todavía le da más dimensión a la frase: iremos, adoraremos, y aunque tengo que sacrificar a mi hijo y asesinarlo, y él va a quedar muerto, vamos a regresar vivos. Iremos, adoraremos y volveremos. Lo que sienta las bases de la fe en la resurrección de los muertos, fe que iba a ser súper necesaria para el cristianismo, que hemos creído, aunque no lo vimos, aunque no estuvimos ahí. Sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque Dios le dio esta experiencia maravillosa y él demostró este amor enorme a Dios, y Dios lo recompensó poniéndolo como el padre de la fe, no solo del Antiguo Testamento, sino del cristianismo. Llévese esa palabra, déjese esa palabra en su corazón. La fe de Abraham anticipada en la resurrección de los muertos.